Buenas a todos, bienvenidos a un día más al sofá, bienvenidos a este capítulo 16 y hoy tenemos el privilegio, el honor de tener aquí a Juan Antonio García. Y Muñoz por mi madre. Y Muñoz por su madre. Bueno, Juan Antonio, primero que nada, gracias por venir, gracias por apartar un poco de tu tiempo para poder colaborar en este proyecto. Y nos gustaría empezar conociendo un poco quién es Juan Antonio. Y sobre todo, ¿cómo es que llegas aquí? ¿Cómo es que llegas al seminario, a La Carlota, a un pueblo muy pequeño? ¿Y cómo es que acabas dando una asignatura tan específica como Teología Contemporánea? Bueno, en primer lugar, creo que el privilegio es mío de poder estar entre vosotros, de poder estar en este lugar, a esta invitación, donde, bueno, podemos intercambiar impresiones y a esas preguntas que me haces. ¿Cómo llego yo a La Carlota? Pues la verdad que yo a veces también me lo he planteado, ¿cómo he llegado aquí? Y es un tanto lo que pienso y lo que he visto a lo largo de mi vida, en el que Dios de alguna forma es el que dirige nuestros caminos, y esa es la realidad en el último análisis, porque a veces proponemos cosas o pensamos algunas situaciones en las que queremos estar y resulta que no sucede. Y entonces venir a La Carlota es un tanto largo, la verdad es que sería un tanto largo de contar, porque al vivir yo en Tenerife ahora, ya 25 años, estar involucrado en la docencia a través de un centro llamado CEIBI, resulta que también nuestro querido rector, Jesús Caramés, pues tuvo contactos con nosotros en el tiempo pasado y se involucró también con el CEIBI en cuanto a graduarse. Nos conocimos en Salou hace tiempo y a través del rector del CEIBI, en el cual hay mucha amistad, y podríamos decir un largo etcétera. Y en ese tiempo, concretamente, pues también él como profesor del CEIBI, pues en esa amistad que se labró y a través del rector, pues el hermano rector daba la asignatura de Teología Contemporánea. Y en esa amistad, pues él ya con su edad y su salud no estaba ya muy por la labor, porque después de muchos años de enseñarla, tenía ya sus facultades un tanto, no deterioradas en sí, pero sí ya se cansaba, ¿no? Y entonces en la propuesta que le pasó al hermano rector Jesús Caramés, entre ellos, pues un día decidió decir: trae a Juan Antonio, porque a mí me conocía de otras veces, además fui incluso su profesor de otras asignaturas a distancia, y bueno, le acompañé un año de aquellos, hace ya unos 6 años, para que me conociera y también compartiera la asignatura juntamente con el hermano José Manuel Díaz Llanes, y también me conociera otra vez Jesús Caramés en esas lides. Y bueno, en esa propuesta, pues el hermano Jesús Caramés, bueno, vio en mí que podía ser un aporte positivo a la materia y cualificado, y bueno, y aquí estoy después de 5 años, ya digo, el hermano José Manuel, pues por la salud dejó de venir y me aceptaron como tal, pues en ese punto álgido histórico en el que me propusieron como profesor de esa materia. Y ese es mi resumen de cómo aterrizo yo en este pueblo, que por cierto, y haciendo un paréntesis, yo soy de Córdoba, de la capital. Lo que pasa que la emigración de la familia y todas estas cosas pues me llevaron antes a otros lugares del territorio español, como Cataluña, etcétera. Y por eso he deambulado por unos sitios, pero mi tierra es el campo de la verdad, Córdoba. Es un regreso a casa, ¿no? Se Sí, podría decir. sí. Qué bonito, ¿no? Cómo todo al final Dios tiene todo planeado y cómo al final trae de vuelta a donde uno tiene esos recuerdos. Pues la verdad es que sí, para mí fue hermoso pisar otra vez estas tierras después de años, y sobre todo mi propia provincia donde nací, ¿no? La Carlota concretamente no la había conocido, y eso que estamos a 30 kilómetros, pero no conocía yo esta parte de este lugar de Córdoba, y el cual me ha encantado. A mí me encanta La Carlota, muchísimo.
los que hemos tenido el privilegio de conocerte el año pasado, una cosa nos ha quedado clara, y es que eres un amante de la literatura y aún más de la poesía. ¿Por qué esa manera de decantarse tanto por un estilo de arte tan característico? Bueno, si te dijera que en sí mismo he leído poca poesía de autores. Me viene a la mente los místicos, que también tenían su poesía o su forma de escribir, las poesías de Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, o las poesías de otros autores como los del Siglo de Oro, Cervantes y compañía, pero no he leído en sí mismo. Lo que pasa es que la poesía a mí me gusta como literatura de expresarla yo de una forma improvisada, ¿no? Me gusta improvisar, me gusta escribir, sobre todo cuando ocurren cumpleaños o cuando ocurren bodas que conozco a amigos y amigas o familiares, y les escribo ciertas poesías para ese contexto. Me gusta la poesía improvisada. De hecho, una vez estuve escribiendo casi durante 100 días seguidos a través del WhatsApp a un grupo de amigos en su tiempo que les mandaba todos los días, y bueno, siempre amoldaba lo que era el día o el momento o lo que se podría suceder en ese momento del mes o festivo o algo, un acontecimiento, para encajar el pensamiento mediante eso que sucedía. A veces me venía una palabra, como sucede, y enarbolaba la situación. De hecho, todavía todos los días escribo, mando un audio bíblico a un grupo también amplio de amigos, y aprovecho para saludarles todos los días. Buenos días, ¿cómo estáis? Y siempre es un motivo para mí de saber que están ahí, y a la misma vez agradecen el que les escriba algo, y siempre lo hago en un tono poético, a veces más corto, a veces más largo, pero siempre busco la forma de buscar ese acróstico inclusive, o cuando comienzan las estaciones hago algo del otoño, algo del invierno, algo de la primavera, etcétera, ¿no? Esa forma de poesía es la que de alguna forma me gusta, y en esa literatura también me muevo, ¿no? Pero nada más. Ya para terminar con esta presentación a tu persona, me gustaría preguntarte, has dado clases presenciales en la Facultad de Teología, has dado clases también en Seidi. ¿Hay alguna asignatura con la que te hayas quedado con las ganas de decir, me gustaría enfocarme en este ámbito de la teología? Pues sí, a día de hoy, en el SEIBI todavía enseño, en el que el año que viene haremos 40 años de ministerio. Madre mía. Y estar ahí. La parte neotestamentaria es la que más me gusta, Evangelios, el mundo del Nuevo Testamento, la vida de Cristo y Exégesis 1. Es la que me encuentro muy a gusto, pero inclusive tanto en CEIBI como en La Carlota, a tu pregunta, sí que me quedo con las ganas de dar o bien cristología, me encanta esa doctrina, o bien lo que es la bibliología, que también me entusiasma. Son asignaturas que me gustan mucho. De hecho, haciendo un paréntesis pequeño, en el CEIBI presencial que tenemos allí para las iglesias, que es una vez a la semana, sí que doy bibliología y síntesis de doctrinas, pero bueno, a un nivel de hermanos que trabajan y se quieren dedicar un poquito al conocimiento de la Biblia. Bueno, entrando ya ahora en la materia en la que estás cursando actualmente, o impartiendo clase mejor dicho, teología contemporánea. ¿En qué consiste la teología contemporánea? ¿En qué se diferencia de las diferentes teologías, como teología propia, cristología, neumatología? La teología contemporánea se diferencia obviamente de todas esas. Incluso está la teología dogmática, la teología histórica. La teología propia tiene que ver con Dios, la cristología como doctrinas, pero como teología se decanta y tiene mucho de diferencia porque aborda pensamientos, aborda reflexiones desde lo que es el mundo en el que se vive,
teniendo en cuenta lo que acontece, teniendo en cuenta lo que ha sucedido o pueda suceder, teniendo en cuenta el pensamiento social que acontece, la cultura, y lo que hacen los teólogos es coger de alguna forma todo eso que ha sucedido, pues plasmarlo y llevarlo a un filtro de lo que es la Biblia, en lo que es la propia teología que emana de ella. Claro, la teología contemporánea, al llamarla contemporánea, parte de esos acontecimientos para desarrollar lo que puede hacer la Iglesia o lo que no hace la Iglesia en esos momentos presentes. La teología busca el extrapolarla a un momento cultural, a un momento que acontece y que se debe dar respuestas a la situación humana y social. El problema de la teología contemporánea también es que cuando acontece que, sobre todo desde el Renacimiento en adelante, toma partido, porque de alguna forma todo lo que se vivió en siglos pasados, de 1300 y algo hasta 1600 y algo, es cuando el Renacimiento tiene fuerza y surge. Lo triste es que esa teología llamada contemporánea que surge ahí, con el pensamiento de la Ilustración, de los pensadores alemanes e ingleses, y que incluso va más allá de la frontera, 1800, 1700 y pico, hasta los Estados Unidos, entonces conocido, todo eso va a acontecer porque los principios que antes se mantuvieron absolutos en cuanto al decantamiento sobre Dios y el mantenimiento de las doctrinas históricas, ahora resulta que a Dios como absoluto lo quitan y ponen al hombre. Entonces ahí surge el Renacimiento, toda una elaboración que es bueno, muy bueno, por supuesto, porque le da otro tinte, otra versión, sobre todo al Occidente, para ver lo que podría hacerse en la evolución de la cultura, de las artes, de lo que era la literatura, en el que el hombre toma el centro. Esa es la tristeza, que quitaron a Dios cuando Dios podía haber seguido tranquilamente, como absoluto, y pudiendo haber habido una apertura desde ese momento del Renacimiento para todas aquellas áreas de la sociedad. Entonces la teología contemporánea toma partido ahí, y sobre todo porque ven teólogos, pensadores, que la Iglesia debía de tomar otros rumbos, debía de dar otra respuesta a lo que en la sociedad iba aconteciendo, en lo que en la cultura iba aconteciendo, y sobre todo porque el cientificismo de la alta crítica que tiene su trabajo para abordar las Escrituras, pues ya trae otras connotaciones que se aplican a la Escritura para enarbolar toda una teología del presente contemporáneo en el que se vivía hasta nuestros tiempos. E incluso con la Primera Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial, la teología contemporánea obviamente tiene que estar ahí porque se le tiene que dar respuesta a lo que sucede, desde esa óptica cristiana, desde esa óptica bíblica que debe tomar en cuenta la Iglesia, porque a veces la Iglesia ha estado más despierta, a veces más apagada, y esos pensadores como Barth, como Bonhoeffer, como Tillich, como Pannenberg, como Moltmann, los más modernos de ahora, como Kierkegaard en su tiempo, como los pensadores del Renacimiento, Hegel, Locke, todos esos han tenido su parte para incidir y llevar a cabo una teología contemporánea. A la hora de hablar o al escuchar el término contemporáneo, a mí personalmente se me vienen las edades, ¿no? La edad clásica, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea. Antes de la teología contemporánea, había una teología moderna, y en comparación con la teología contemporánea, ¿qué serie de procesos o qué desarrollo tuvo esta teología contemporánea para llegar a ser lo que conocemos hoy en día, ¿no? ¿Cómo se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo? Es que la teología contemporánea no se desarrolla en sí.
Y es más, incluso la modernidad, los tiempos modernos que se plantan de golpe en nuestro mundo, va de la mano un tanto ya de la teología contemporánea, porque cuando el modernismo entra, o los tiempos modernos son con el rompimiento del boom urbano y de las fábricas que empiezan a suceder en Inglaterra y todo esto, Con la revolución industrial. la revolución industrial, etcétera, tiempos modernos, pero ya ahí está la teología contemporánea. La teología contemporánea no es que sucede, porque, como te he dicho antes, acontece y tiene sus raíces en lo que es el Renacimiento, la Ilustración hasta nuestros días, por lo que se va viendo a través de ese descubrir nuevas cosas, nuevo mundo. Nuevos pensamientos que van abordando pensadores que están ahí, que nacen, que viven y que ven la sociedad de otra forma. Entonces, claro, como muchos de ellos estudiaron las Escrituras, muchos de ellos, aunque fueran filósofos, la filosofía también se entronca un tanto con la teología, estos hombres, estos pensadores también estaban viendo y leían las Escrituras, incluso sabían hasta los idiomas originales, griego y hebreo, más de uno de ellos. Ellos lo que hacen es entender que debe darse otra respuesta diferente a lo que el mundo antiguo, desde antes de Cristo y después de Cristo, se había dado. No podía ya permanecer ese enquistamiento de aproximadamente 14, 15 siglos atrás, de ver el cristianismo o lo absoluto sobre Dios, o sobre lo que los padres de la Iglesia habían dicho, o sobre lo que el medievo estaba o había vivido, mejor dicho. Había que darle otro aire fresco a la interpretación y a la lectura de la Biblia, con vistas de lo que se veía y se vivía, ¿no? Entonces, ahí es cuando se puede denominar teología contemporánea hasta nuestros días, del siglo XXI. Me ha llamado la atención de que has mencionado el estudiar las Escrituras, ¿no? En Juan capítulo 5, en el versículo 39, se habla sobre escudriñar las Escrituras. Y estos últimos años he estado escuchando de diferentes conocidos, amigos, familiares, de mucha teología mata la fe. ¿Qué podrías decir sobre esta opinión? Bueno, se habla tanto sobre ese verso incluso de Juan 5:39 y todo el contexto de cómo responde Jesús y le responde a ese mundo judío, fariseo, de cómo vivían, ¿no? Y en cuanto a la literatura que has puesto, a la pregunta o al contenido, que mucha teología, mucho estudio mata la fe. No, al contrario, al contrario. Un poco igual que con la ciencia, ¿no? Claro. Se ha dicho, yo escuché de un profesor que dijo, poca ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Él. Bueno, ni lo uno ni lo otro, porque el que es científico cristiano va a mantener su fe y va todavía mucho más allá, va a glorificar más a Dios precisamente por lo que ve y descubre, por las leyes que Dios ha puesto a mi modo de ver, y el que la mucha... es como cuando le dicen a Pablo, predicando el Evangelio a aquellos cónsules que había, Félix creo, estando y compartiendo su fe, le dice Pablo, las muchas letras te vuelven loco, déjame en paz, no me digas nada de esto porque, vamos, las muchas letras no vuelven loco, es como el Quijote con Cervantes, con todo lo que escribe, tanto los libros y estas cosas. No, el estudiar las Escrituras o leer libros o acometer una educación mediante la lectura, el estudio, eso jamás puede matar la fe de nadie. Una persona que se precie, sobre todo cristiana, una persona, da igual la edad que tenga, que se precie cristiana, mi consejo es que precisamente lea las Escrituras, estudie las Escrituras para no errar
en muchas cosas. Precisamente lo contrario, cuando la escritura no es estudiada, no es leída, no es reflexionada, bien sea de forma autónoma, bien sea de forma que vaya a un instituto, una facultad como esta, una escuela bíblica, en la propia iglesia, que estudie, eso le va a favorecer. Lo contrario es, porque tristemente en mi experiencia de años lo he visto y lo veo, es justamente lo contrario. Cuando las escrituras no se estudian, no se leen, no se verifican, se cometen errores, se dicen, permítanme la expresión, se dicen pequeñas burradas, se dicen, inclusive se llega a veces, y lo he oído, se dicen herejías. Ahí por la tangente, ¿no? Sí, exactamente, se van por los cerros de Úbeda, como diría alguien, ¿no? Aquí, y eso es lo que a mí sí que me preocupa, eso de la mucha teología te quita la fe, no, mi fe a día de hoy me la ha aumentado. Por la gracia de Dios llevo 40 y tantos años en los caminos de la fe, he leído mucho, he estudiado mucho, no me canso de leer y mi fe ha aumentado, si es que puedo decirlo así. No voy a mover montañas, eso sí que no, no voy a mover montañas, pero mi fe está ahí estable, firme, que es la que puedo comunicar y enseñar o compartir con los hermanos o con las familias de la calle, con vecinos. Jamás mata la fe. A lo que has dicho, se me ha venido a la mente un libro que me he estado leyendo para la asignatura de epístolas pastorales, que es De pastor a pastor, el cual habla sobre un problema que tienen cierto grupo de pastores, o que pueden llegar a tener los pastores, y es que muchas veces hay un cacao de teologías y se llega a generar un evangelio híbrido. Es importante, ¿no? Como dice las escrituras, ¿no? El escudriñar las escrituras, el empaparse de ellas y también ir con un corazón predispuesto a que el Señor se revele. ¿Cómo ves la situación actual de la Iglesia? Porque analizando estos 2 últimos siglos hemos podido ver guerras mundiales, la Guerra Fría, el auge de numerosas sectas. ¿Cómo ves la Iglesia? Yo la Iglesia la veo en el que, teniendo en cuenta todo ese trasfondo de circunstancias que precisamente con todo ese tipo de guerras y la Guerra Fría, que también dio pie al pensamiento de teólogos contemporáneos del momento, y que algún día, dentro de 20, 30 años, 40, surgirán personas, seguro, hombres y mujeres, espero, que escriban, que piensen y hablen de teología contemporánea, pero desde el uso, a mi modo de ver, desde una ortodoxia conforme a las Escrituras, sin dejar de pensar que la Iglesia presente debe tener en cuenta una lectura fresca de las Escrituras, pero sin olvidar qué es la Escritura, qué es el absoluto, qué es el que de verdad está detrás de esa revelación. Y en cuanto a la Iglesia en sí, ¿cómo la veo? A veces la veo triste, o que hay tristeza de formalidad, de apagamiento, de vida light, en jóvenes, en medio jóvenes, en mayores, en menos mayores, como una lucha, entre comillas, de desencuentros en el que unas veces se ve a los jóvenes por un sitio, otras veces se ve a los medianos de edad por otro, a los hermanos que hay que respetar mucho de la tercera edad, ya ancianos que se ven desprotegidos, en el sentido de que están en la Iglesia con todos sus años y con toda su experiencia y bagaje, no se les tiene tanto en cuenta. No hay ese cariño, ese amor, ese valor de respetar, de sí. Es que ellos hicieron algo y eran hijos de su tiempo. Entonces los jóvenes de hoy son un tanto live, porque mismamente, por apuntar o hacer un apunte de paréntesis, a veces piensan que lo saben todo.
e inclusive hasta de teología y de escritura, lo saben todo, pero nunca han cogido la Biblia. Y eso conforma a la iglesia del presente, a la iglesia local, ¿no? A las iglesias locales. La iglesia como tal, la iglesia del Señor a nivel comarcal, regional, español o europeo, pues cada una tiene su impronta, ¿no? Y como además estamos en culturas diferentes, pero yo creo que la iglesia debería de a veces tomar otras actitudes de equilibrio. Yo creo que está sucediendo en cualquier denominación, ojo, que aquí no estamos hablando de Pepito ni de Antonito, Claro. sino de cualquier denominación. Veo que existe un desequilibrio por los énfasis. Estoy seguro que tampoco habrá un momento en el que una visión ecuménica de acercamiento entre las iglesias locales de cualquier denominación propiamente no se van a unir, porque eso es una utopía. Es verdad que hay acercamiento para momentos, eventos en el que se puede reunir, y eso por lo menos es bueno, ¿no? Cuando hay acontecimientos a lo largo del año, aunque sean pocos, se pueden reunir las iglesias y tienen comunión, tienen abrazo fraternal, y entre pastores también se da la oportunidad de cambio de púlpito, pero es poco, ¿no? Es poco, pero la realidad eclesial es esa, porque inclusive cada denominación hace de su capa un sayo, cada denominación estira lo que puede para sus intereses. Te podría decir que es hasta normal, porque claro, los énfasis de cada uno pues conlleva precisamente la elaboración de un estilo de vida eclesial, un estilo de vida social inclusive. Entonces, bueno, que es triste que la iglesia esté así, pero así es como camina la iglesia, así es como veo la iglesia. Gracias a Dios que la iglesia es del Señor, y el Señor pone sus cosas en su sitio, aunque a veces no lo creamos. Pero también doy gracias a Dios por la iglesia. Ojo, por la iglesia local, la que yo pertenezco, la iglesia local de aquí, y veo que, en definitiva, cada una de verdad trabaja, aunque sea poco a poco, trabaja por el bien del Evangelio. Que es verdad que podríamos hacer más, también, pero ahí está el reto para cada comunidad y para cada responsable de la iglesia, ¿no? Cuando se está hablando, no he podido evitar recordar personas de mi círculo cercano que yo he escuchado muchísimas veces, no, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Yo me reúno en mi casa, es muy típico. Yo hago los cultos en mi casa, yo hago la Santa Cena en mi casa. Y he descubierto esta semana que eso es una realidad que tiene nombre, que se llama el postcristianismo, que es el creyente que desecha la institución, que desecha la iglesia como institución y va un poco por su cuenta, ¿no? Junto con lo que tú has dicho, se podría considerar, al menos diciéndolo un poco de manera burda, se está quitando la parte menos cómoda de la iglesia, que son las personas, que es la interacción entre los hermanos. Las personas traen problemas, las personas que tienen, cada uno es hijo de su madre y tiene su forma de ser, y a veces te encuentras con un hermano más agradable y a otras veces te encuentras con uno no tan agradable. ¿Qué le recomendarías a esta persona, o cómo le dirías que es importante la comunión, el congregarse, el pasar tiempo en comunión con los hermanos? Dice el Quijote al amigo Sancho: con la iglesia hemos topado, amigo, con la iglesia hemos topado. Y buena pregunta, ¿no? Y yo creo que desde que la pandemia vino para acá,
Es verdad que, haciendo un paréntesis, antes de la pandemia siempre ha habido personas así que piensan, ojo, porque a verlos haylos. Antes de la pandemia me los he encontrado, pero es verdad que a raíz de la pandemia, quizás algunos que no lo pensaban porque, o yo qué sé, le daban miedo por el qué dirán, han aprovechado la coyuntura, la ocasión para decir, oye, se está muy bien en casa, el culto lo veo a través de las redes, no me muevo de aquí, estoy muy a gusto y además no veo a fulanito ni a fulanita, porque oye, es que vaya tela, es que... Entonces, claro, eso es una triste realidad que no debe suceder. La Iglesia que el Señor Jesucristo vino a dar su vida por ella y que en tiempos primitivos se ve cómo se reunían en las casas, aquí, allí, y cómo surge la Iglesia con todos sus dimes y diretes, y todo lo que ha sucedido a lo largo de la Iglesia, en la historia, en cualquier siglo, siendo hijos de su tiempo, luchando por la fe, reuniéndose, teniendo comunión, queriendo tener comunión. No me puedo yo imaginar que se saque la bandera y se diga desde hoy queda establecido en el que no hay reunión de los creyentes en ningún sitio, cada uno en su casa, o tenemos grupos pequeños, aquellos que tengamos afinidad de, y vengan a mi casa y se creen grupos así. Va a haber muchos problemas también, porque precisamente son hombres y mujeres los que van a organizar eso. Y como los problemas están en la Iglesia porque está formada por personas, ahí hay que acometer todos esos problemas, luchar para que se solucionen, para que se solventen, desde lo que es el respeto, el perdón, el amor que demanda Dios, ese amor ágape que viene de parte del fruto del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu es el que se debe de expresar en la vida de la Iglesia. La Iglesia tiene que tener vida porque somos piedras vivas, dirá Pedro. No podemos pensar que como Pepito y Antoñito no me caen muy bien y Juanita no te digo nada. Claro que en la vida es difícil y yo me he topado con personas, con hermanos, sinceramente, que he dicho para mí, Señor, es que me cuesta, no puedo, pero he tenido que tirar para atrás y verlos y saludarlos y esforzarme por ser lo que debo ser, integrar a esa persona hasta donde yo pueda y que en la iglesia se sienta a gusto y quiera sentirse a gusto. Si después él, después de muchos intentos, por lo que sea, no quiere venir, ese ya es su problema. Pero la iglesia debe de tener la visión de que todos deben estar presentes para tener comunión, porque a mí, ¿sabes una cosa que me gusta mucho y me hace falta? El abrazo. Yo cuando voy a la iglesia necesito un abrazo. A mis hijos les digo incluso, yo necesito el abrazo vuestro. Es verdad que hay personas más afectivas que otras, pero dicho esto, hay que educar incluso a esos que no les gusta, aunque sea con un saludo, con un apretón de mano. Pero si yo no recibo en el domingo a domingo, cuando se trabaja, no puede ser, pues no puede ser, pero son las cosas normales que se ven. Pero en la iglesia hay que estar, hay que tener comunión, hay que estar allí para escuchar la palabra. Con los dones que tienes que estar ahí, tienes que vivir la vida de la iglesia. En tanto y cuanto tu salud, tus fuerzas, lo que Dios te dé de vida, tú tienes que estar ahí. Y morirte en y para la iglesia, porque en ese sentido y en ese contexto estás sirviendo a Dios. Cuando tú no tienes esa visión, seas del lugar que seas, aunque seáis poquitos, aunque seáis muchos, hay que trabajar en pro de que, yo sí creo en la Biblia tal, pero no creo en la iglesia. No, esos son tópicos que mucha gente aprovecha simplemente para que el diálogo no lo sigas y te corte por lo sano y no le hables más del Evangelio. Eso en cuanto a personas que tienen un criterio muy, muy personal, laico, en el que no tienen compromiso, no quieren compromiso. Pero el compromiso justamente es lo que Dios te pide y te demanda. Porque sin mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, sois el fruto. Tenéis que beber y mamar de mi savia.
Y todo eso compone la comunión, la Santa Cena, la oración juntos, el salir, el estar, el llorar, el preguntar cómo estás, cómo dejas de estar. Todo eso forma parte de la vida de la Iglesia y del cristianismo propio. Yo no concibo el que yo pueda ir a la iglesia y diga, es que estoy muy cómodo aquí. Nah, otro día iré. No. Siempre que se pueda. Y no es formalismo ni legalismo, porque uno entiende lo que es el Evangelio sin ser legalista, ni mucho menos. El legalismo es otra cosa, pero la comunión es otra. Siento que podríamos estar hablando de este tema por horas y horas. Además, es un tema que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que es el compromiso del cristiano. Pero ya nos queda poco tiempo y voy a hacerte dos preguntas. La primera es una pregunta que hacemos en todos los capítulos, que es, si tuvieras a Jesús adelante, ¿qué le dirías? Obviando que adorarle es algo que haríamos todos. Yo no diría nada, yo haría esto. Caería a sus pies y lo besaría. Me levantaría y le abrazaría y le diría, Señor, gracias. Gracias por lo mucho que has hecho, sin merecerlo. Te amo. Tú sabes que te amo. Eso le diría. Yo creo que eso lo haríamos todos, ¿no? Al final uno piensa qué haría cuando lo tuviera delante. A lo mejor cada uno actuaría a su manera, pero darle las gracias es algo que haríamos todos, ¿no? Nos faltarían vidas para terminar de agradecerle todo lo que ha hecho. Y ya la última pregunta que quiero hacerte es, eres profesor, tienes un recorrido como maestro, ¿qué te tendría que decir Dios o qué tendrías que ver para comprender que tu etapa como profesor va a terminar o está por terminar y para enfocarte a otro ámbito, a otro ministerio? ¿Y qué haría yo? Si ¿Qué- Dios me dijera eso. ¿Qué harías y qué debería de decirte Dios para que tú lo entendieras? Lo que Dios me diría serían las circunstancias propias del momento, de la salud, de lo que yo soy. Dios me tiene que quitar, como a cada uno, con el don que tenga, misionero, evangelista, pastor, lo que sea, docente. Tiene que quitarte Él mediante las circunstancias. Y las circunstancias pueden ser, pues ya ves tú, desde que la facultad, por decirlo, porque al fin de cuentas uno forma parte de una facultad, pues tuviera otros parámetros, otra visión de futuro y tuviese que cambiar metodología, métodos, situaciones para decir, bueno, pues hasta aquí has llegado. Eso es una realidad. Los profesores en las facultades de alguna forma no son eternos. Es verdad que unos duran más que otros, pero nadie es eterno. Yo siempre digo, mientras que mi salud aguante, mi cuerpo aguante y me quieran, aquí estoy como docente porque yo estoy para servir, para servir. Creo que es la única razón que vería, porque la realidad de ser docente, maestro, es la que llevo a cabo durante muchos años. Pero es que también uno puede ser hasta pastor y de hecho pastoreas, de hecho predicas, de hecho evangelizas porque compartes el evangelio de mil formas. O sea que eso lo hacemos o deberíamos hacer casi todos. Es verdad que hay algunos dones más concretos que no se dan en todos, pero para no seguir enseñando, Dios me tendría que quitar la vida, quitarme la salud,
de no poder venir y o cambiar la estructura o la visión de conjunto de la facultad, ¿no? No somos eternos, pero estamos aquí para servir. Qué bueno. Y ahora sí, ya para terminar, una pregunta para el próximo invitado. Una pregunta para el próximo invitado. Claro, no sé quién es el invitado. Ese es el... Pero bueno, una pregunta podrías hacerle... que te pudiera escribir in situ, una poesía. Ahí lo dejo. Le has puesto una pregunta complicada, ¿eh? Pero bueno, con esto damos por concluida esta charla. Muchas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias a los que nos están viendo por habernos acompañado en esta conversación. A vosotros. Y hasta luego.